Vamos a este hermoso video 14 del grupo de videos de coordenalización, álgebra vectorial y análisis vectorial. Probablemente el último video terminando análisis vectorial. ¿Listo? Listo. Muy importante. Como nuestros prerequisitos para ciencias, ingeniería y tecnologías. Mm, ¿Estoy hablando muy bajo? El video 14 de coordenalización, álgebra vectorial, análisis vectorial. Compartamos. Probablemente el último video tratando análisis vectorial. Muy bien, muy bien, muy bien. Campo vectorial. Recontra importante. Uf. Todo tecnología de turbinas eólicas. Más. Todo. Mecánica y fluidos. Un método. Visión euleriana, visión lagrangiana. Vamos a este ente. Gocémoslo. Ya estamos ahí. Sabiendo esto es esencial. Tendremos un elemento que resolvió. Listo, compañeros. Se define como campo vectorial a una función vectorial. O sea, es un vector que tiene componentes que son función de varias variables escalares. Sí, pero esa función vectorial, ¿de qué variables escalares es? De x, y, z, que son las coordenadas cartesianas. El vector función es función de, es un vector función y su valor depende de que van cambiando sus variables, y sus variables son las coordenadas. Varía el X, varía el Y, varía el... Y a veces también el campo es función de X, Y, Z, y tiempo. En algunos casos va a ser tiempo. Y van a ver, para régimen transitorio, régimen permanente. Pero ahora quiere dirigirse, centrar su visión en que la función vectorial depende, es una función, un vector función, y las variables son no es un X, una letra, una variable X, es el X que es la coordenada cartesiana. Entonces ese vector valdría diferente, se entendió un valor diferente en dirección, sentido, módulo, cambiando de coordenada. Entonces, cambiando de punto. De punto a punto sale un vector diferente, porque ese vector nos estaría dando pues el vector en función de x, y, z, hasta de t. Bueno, dejemos t. El vector en función de x, y, z. Pongo un punto, es un x, y, z. Pongo otro punto, es otro x, y, z. Y a cada punto le saldría, nos daría el valor de una función que sería de repente gravitante en algo físico. Un valor de vector, ¿no? Que tiene un valor en cada punto. Y una sola expresión, una función vectorial, un vector función de x, y, z como variables, listo, me da esa realidad. Me da un vector asociado a cada punto, un vector diferente asociado a cada punto del espacio. Simplemente es una función vectorial donde las variables son las coordenadas. Está chévere, profesor, cuán potente liga un vector con un punto. Otra forma de ligar un vector, porque un punto, un vector cualquiera aplicado en el origen, su extremo establece un punto unívoco con el vector, pero esa es otra cosa, ¿ya? Esa es otra cosa, ¿ya? Ahí había una relación entre un vector y un punto, pero acá es otra cosa, porque la función lo puedes cambiar, ¿no? Puede ser x cuadrado, x cubo, la bx, by, bz. Y entonces el valor del vector en un punto depende de cómo sea la función vectorial, cómo sea el bx, y z, el bx de x, y z, el by de x, y z, el bz de x, y z, el bx de x, y z, cómo sea el by de by, y z, en x, y z, el bz en x, y z. ¿Ya? Según cómo es esa vector función en función de x, de y, z, estamos teniendo un vector para cada punto. ¿Ves? Bien, lo vemos claro.
que las componentes son funciones de x, de y, z, las funciones son funciones de x, y, z, las funciones son funciones de x, y, z. Y este sería la expresión del campo vectorial, la expresión matematizada del campo vectorial, la expresión matematizada, ¿no? ¿Cierto? ¿Listo? Un bxyz. Y que tiene un, no, un v en x y z que tiene un bx en y z y más un by en x y z j más un bz en x y z k. Un v vector función de las variables x y z. Tremendo. Vector función. Y las variables son las coordenadas. Tremendo, compañero. Asocia a cada coordenada el valor, un valor de un punto, un valor de X, un valor de Y, un valor de Z. Reemplazado, un vector con sus componentes, su dirección, con su sentido, con su módulo. Otro punto, otras coordenadas, otro vector en ese punto. O no, ni siquiera podemos decir en ese punto, porque no sé si lo voy a aplicar. Bueno, si lo aplico, está el vector que tiene ese valor en ese punto aplicado en ese punto. Si es que lo aplico en ese punto. Porque aquí no está diciendo aplicado, sino acá está diciendo que es un vector función. Bien lo que he dicho. Campo vectorial. La función campo vectorial asocia un vector a los puntos del espacio. Es otra asociación. Claro. Y aquí estaba diciéndote lo que te dije ya bien explicado antes, ¿no? Que estamos hablando de vectores funciones, pero también podríamos haber tenido un vector constante. Estamos hablando de que las componentes son escalares funciones y que podíamos haber tenido escalares constantes. Pero ya lo tienes. Gradiente, gradiente, gradiente. Estudiemos qué es gradiente. Estudiemos qué es gradiente. ¿Listo? Ya está campo vectorial. Tremendo, recontra, importante asunto. Y lo paso. Y que ya está bien logrado. Está bien logrado. Gradiente. Tengo una función escalar, un f de x, y, z, correcto. Por ejemplo, x cuadrado más 2xy más z. ¿Ya? Voy variando x, y, z y me va dando un escalar diferente. Es una función escalar que sale según los x, y, z que vaya poniendo. Bueno, el gradiente de una función escalar es una función vectorial. Más todavía, es un campo, porque esa función vectorial es un vector función y es de x, y, z. La gradiente de una función escalar es una función vectorial y más todavía de x, y, z, o sea, un campo vectorial. Madre, madre, madre. El gradiente es un campo vectorial y sale a partir de una particular función de la que tengas o de otra. La derivo respecto de x. La derivo respecto de y, salen otras funciones. Sí, si la derivas respecto a x, sale el bx de la, de la gradiente de f. F es función escalar. Gradiente de f es función vectorial, campo vectorial. Ese campo vectorial, campo porque es función de x y z. ¿Por qué? Porque mira, la componente en y de este vector, función, la componente en y es la derivada de esto respecto de x. Otra cosa es la derivada de esto respecto de y esa es la componente en j. La derivada de esto respecto de k es la componente en z. Y aquí está escrito en IJK, en sumandos. Así es. Profesor, y salen cosas, tienen unas aplicaciones, unas significancias físicas varias y tremendas. ¿Listo? De una función, tú sacas un gradiente, un campo vectorial. Es que hay, es importante.
Hay realidades que son campos vectoriales que salen de las funciones. Se le llaman, uy, funciones equipotenciales, del campo de velocidades. Uy, hermoso. De un campo real y de ahí sale la función. Ese campo real de la realidad la genera, se puede expresar como el gradiente de una función, ¿no? Los potenciales gravitacionales. Uy, compañero, un mundo de cosas en varias aplicaciones diferentes físicas de este ente, que ahora lo estudiamos conceptual matemáticamente. Ya sabemos que es un gradiente de una función escalar. Es una función vectorial más, es un campo vectorial. Y sé cuáles son sus componentes. Muy bien, listo. Una propiedad. En cada punto de una superficie, una función igualada a una constante. Cuando una función en x, y, z está igualada a una constante, quiere decir que das valores x, y, z y se establece, das valores a x, y se establece el z, das valores de x, z y se establece el y. O sea, hay una relación entre x, y, z, x, y, z, x, y, z y va formando una superficie. Una f, x, y, z, x, y, z igual a constante es una superficie. No, no, no da todos los puntos del espacio, dan algunos. Según cómo sea la función y el valor de la constante, da una superficie. Entonces, una función de escalar de x, y, z igual a constante es una superficie. El gradiente de esa superficie es un campo vectorial, una función vectorial. Sí, claro, ya lo sabía por lo anterior. Pero para cada punto yo hallo su gradiente y el vector, claro, para cada punto de una función, para cada punto, o sea, lo derivo primero como función. Tengo el Bx función de x, y, z, el By como función de Bx, de z, el Bz como función de x, y, z. Tengo el campo en función de x, y, z. Listo, le doy un valor al punto, al x, y, z, o sea, cojo un punto. Esos tienen un valor de x, y, z. Para ese punto tengo un vector, claro, un vector, porque la función escalar dio con ese operador gradiente nacimiento, con eso que la componente en X es derivada de f respecto de X, la componente en Y es la derivada de f respecto de Y, la componente en Z es la derivada de f respecto de Z, y un vector. Si ahí reemplazo los valores de X, Y, Z, tengo un vector en ese punto. Y el vector en ese punto es perpendicular a la superficie. Siempre la gradiente de una f de X, Y, Z igual a una constante, o sea, que es una superficie, la gradiente en cualquier punto es perpendicular a la superficie. Eso va a ser vital para estática de los fluidos, por ejemplo, para hidrostática, para muchas cosas serias, no de cálculos simplones, serios, serios. De verdad, todo es lindo, ¿no? Aunque te lo habían, tú ya lo habías captado, aunque te lo pudieran haber hecho mal, o la fuente no estaba bien, estaba comercializada. Muy bien. La gradiente de una superficie f de x, y, z constante, la gradiente de ese f, en cada punto es perpendicular a la superficie f, x, y, z igual a constante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se demuestra, pues? Para demostrar, consideremos un genérico p sub cero de la superficie. ¿Ya? Un genérico p sub cero. Y otro p cualquiera. Todos cercanitos, en verdad. Consideremos un P sub cero, otro P sub cero, y ahí unos P cercanitos al P sub cero. Todos, 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 genérico. ¿Listo? Y hay otro P de la misma superficie a una distancia infinitesimal de P sub cero. Y otro P de la misma superficie a una distancia P sub cero. Aquí estoy representando la superficie f de x, y, z constante. Aquí el punto P, aquí el punto P sub cero a una distancia infinitesimal. Aquí te estoy representando la gradiente. Te estoy diciendo que te voy a demostrar que sale perpendicular. Que te voy a demostrar que sale perpendicular. X, entre dos puntos cercanos hay una distancia genérica de x, de y, de z, ¿cierto? Claro. Diferente punto, un poquito diferente el de X, el de Y y el de Z, de P sub cero a un P, a otro P, a otro P cercano, infinitesimalmente cercano. Ya.
Listo. Sean genéricas de X de Y, genéricas de X de Y de Z las componentes de P sub 0 P. Ahora, ¿cuál es el producto escalar de B en X0, Y0, Z0 por P0P? ¿Cuál es el producto escalar? Aplicado, calculado por componentes. Es componente de esta por componente de esta, más componente de en Y de esta por componente de esa en Y en de esta, más componente en Z de esta por componente de Z de esta. Listo. Esa es ¿es la qué? El producto escalar, ¿cierto? Listo. Ese es el producto escalar. Entonces lo hago, P. La componente de esta es la componente de B en el punto cero, ¿no? En el punto cero, en cualquier punto, ¿no? La componente, ya, salía como la derivada parcial de f, claro. El b era el campo, la función vectorial que salía de la función vectorial f. Entonces, ¿cómo salía? Derivada de esto respecto de x, la componente en x, derivada de f respecto de y, la componente en y, derivada de f respecto de z, la componente en z del vector gradiente, del que sale haciendo la gradiente. Y ya. Entonces, la componente de esta está acá, f respecto de x, en y. La componente de esta en y, dx. Porque hemos dicho que entre estos hay un dx, un dy y un dz. La componente de esta en x es el dx, la resta de extremos, la pequeña diferencia. Entonces, la componente de v del campo por la componente del P sub 0 P. La componente de V en Y por la componente de U de P sub 0 P en Y. La componente de V en Z, la componente de P sub 0 P en Z, la suma de esto. Y esto tú tienes que saber que es el diferencial total. Claro. Si tienes la derivada de f, que es de x, y, z respecto de x, más la derivada de f respecto de y, más derivada de f respecto de z, te da el diferencial de z cuando ha habido una variación. Te da la diferencial de f cuando ha habido una variación. El diferencial total. Profe, eso no lo tengo bien. ¿Puedes por ahora ponerlo en una caja oscura, una caja negra? O sea, como decir, como si lo tuviera, lo uso. Hay una cosa correcta. Mi prerequisito debió haberse hecho bien. Bueno, para seguir por esta vez, puedes tomarlo como una caja negra, pero tienes que llegar al dominio total de no esta parte, de todo el análisis. Es nuestra herramienta. ¿Listo? Nuestra herramienta de todo el análisis matemático. Entonces, esto es el diferencial total. Pero como el f es igual a una constante, el diferencial de f es una constante, es igual a cero. Entonces te sale que todo esto es cero. De nuevo, tú hiciste simplemente un producto escalar. Al hacer un producto escalar te dio esto. Y al ver esto, por tu prerequisito sabías que es el diferencial total. Pero como estamos hablando de una superficie con donde f es igual a una constante, para que te salga la superficie, pues das valores a x, y, el z está condicionado, es una superficie, entonces el diferencial de la superficie, si todo f es una constante, derivada de una constante cero, no diferencial de una constante cero, no cambia. Entonces, tus prerequisitos, diferencial de f es cero, entonces te sale que esto es cero. Y ahora, si este es cero, y has hecho un producto escalar que sale cero, quiere decir que son perpendiculares. Porque cuando el coseno es 90, el producto escalar es con coseno. Coseno de 90 es cero. Correcto. De nuevo, esto es igual a esto. Esto tú sabes que es igual a esto. Y esto tú sabes que es igual a esto. Por lo tanto, esto es cero. Si esto es cero, quiere decir que estos dos son perpendiculares. Queda demostrado que el gradiente de una función superficie en todo punto es perpendicular a la superficie. Por eso te decía yo que aquí estás utilizando, asumimos que sabemos el porqué de esta parte, el prerequisito de análisis matemático. Asumimos que lo sabemos y no lo guardamos en una caja negra. Obligatoriamente tenemos que, para hacernos, ir a verlo, hacerlo. Obligatoria, acecha hacerlo. Sí, hijos. Muy bien. Esto quiere decir que, esto quiere decir
Esto quiere decir que el V y el P sub 0 P, el P sub 0 era cualquiera y el P cercanito, pero cualquiera. Entonces, el V es perpendicular, el V es perpendicular al P. Si era otro P, otro P, otro P, todos los P que lo rodean, en un punto, si a todos los P sub 0 P que lo rodean, entonces es perpendicular a P sub 0 P o a otro P sub 0 P, es perpendicular a la superficie. Y como también el P sub 0 es genérico, en otro punto también la gradiente es perpendicular a la superficie. Es perpendicular a P sub 0 P en este punto, pero puede ser otro P, un P genérico. Igual, el dx de y de z, para cualquier dx de y de z. Entonces sale que es perpendicular en P sub 0 a la superficie. Pero como también puedo cambiar el P sub 0, velo, ese juego es vital para otras cosas. En otro punto P sub 0 también sería a P o a todos los que lo rodean, P cercanos al otro P sub 0. Entonces, en cualquier punto, la gradiente de la función escalar es perpendicular a la superficie, no solo al vectorcito P sub 0 P. Cuidado en lo que acabo de decir, eso te hace saber. O sea, mide tu saber. Si no, no. Y si te dicen, no, lo pasa, es que lo pasaron como si no importara, que creyeron que no, que eras incapaz. No, no, yo nadie, no eres incapaz, no somos incapaces, porque sabemos que no somos, que no eres, no somos incapaces, es que lo damos y lo asumimos que tenemos que tienes que lograrlo. ¿Listo? Muy bien. Son entre sí perpendiculares. P es genérico. ¿Listo? Entonces BXYZ es perpendicular a la superficie en el punto, pero P sub 0 también es genérico. Por lo tanto, ves, B es la gradiente es perpendicular a la super. Dice, aquí lo decía, faltaba nomás completar, pero P también es genérico. Entonces, yo diría sí. Entonces, y escribiría, listo, B perpendicular a la superficie. L, U, Q, D. Lo que queríamos demostrar. Ve en cada punto, ¿no? En cada punto. En un genérico P. En un genérico P. Es perpendicular a la superficie. La gradiente de la función f igual a constante. La gradiente de la función f igual a constante. Esto es vital. ¿Ya? Hemos pasado de una función escalar a una función vectorial con el gradiente. Es vital, compañero. Chévere. Ahora hacemos divergencia y rotacional, divergencia y rotacional, tan tremendo, tan tremendos. Uf, el mundo de aplicaciones, mundo de aplicaciones. No, no parpadeo, gozo contigo. Ya, divergencia. Tenemos una función vectorial campo, no solo a cualquiera. Porque función vectorial es un vector función, pero es de una función vectorial campo. Ponlo, campo. Campo. ¿Ya? Tenemos esto. O sea, Bx, Y, Z y X, Y, Z, J, BZ en X, Y, Z, K. Depende cómo será el Bx, ¿no? Al cuadrado, los cubos, no sé. Ya está. Tenemos un campo. La divergencia es de ese campo. Y la divergencia sale una función escalar. ¿Y cómo? El campo, a este solito, sin ya considerar su i, solo lo que tiene la componente en x de esta función vectorial, de este vector función, de este campo vectorial. Bueno, a la componente en x
que es una función escalar, la derivas y sigue siendo una función escalar. Seguro que aunque la derives respecto de x, seguirá siendo función de x y z, ¿no? Salvo que haya estado x a la uno y haya desaparecido, que era función de y, z. No, pero la derivada parcial de un x, y, z, de una función escalar, sigue siendo otra función escalar en x, y, z. Bueno, derivo esto derivada parcial en x, derivo esto en y, derivo esto en z, ¿ya? Lo sumo, sale una funcionasa escalar, pero esa funcionasa escalar se llama divergente. Y es una función escalar. Es una función escalar, compañero. La divergente de una función vectorial es una función escalar. Y tiene significados tremendos. Uy, compañero. Compañero, la divergencia de B tiene que ver con el principio de continuidad. Flujos, masa real, volúmenes, en flujo. En una, y para electromagnetismo, para campos eléctricos, ¿no? Y para todo el mundo que sigue, y pensar que tenemos que hacer análisis tensorial, ¿no? Tensores. Mm, ya veremos, ya sabremos. Divergencia, divergencia. Sale de un campo vectorial, sale un campo escalar, de esta forma. Derivada de Bx respecto de X, derivada de By respecto de Y, derivada de Bz respecto de Z. Y rotacional se hace a partir de un campo vectorial y sale, por suerte, otra función vectorial. Bueno, esto no es tampoco por mala suerte. De una función vectorial sale otra función, de una función vectorial, esta es la función vectorial R. De una función vectorial sale otra función vectorial. El rotacional es otra función vectorial. ¿Sí? ¿Cómo se hace? IJK, este es el operador que te saca el día. Profesor, ¿por qué ya no lo dan a como? ¿Cómo lo descubrieron? Y que lo fueron descubierto en realidades físicas, salía el acomodo de este desarrollo de esta matriz. En cosas reales de estudio de realidades físicas salía en la matematización cuantificante el desarrollo de esta matriz. Por eso es que es tan importante el rotacional, tremendamente para flujo con, con beta constante de línea, ¿no? Ya vas a ver, constante de campo. Mm. Entonces tengo un campo vectorial. ¿Y qué hago, profe? Tengo un campo vectorial. Listo, y le aplico. ¿Qué es rotacional? Hacerle esto. IJK, derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z, BX, BY, BZ, que lo cojas del campo vectorial y queda así. Ve. Y derivada respecto de Y de BZ, menos derivada respecto de Z de BY, menos J por derivada de Bx respecto de derivada de Bz respecto de X menos derivada de Bx respecto de Z. Más K por derivada agarras el Bx, que es una función escalar. No, agarras el By, que es una función escalar, la derivas respecto de X y la restas de la derivada de Bx respecto de Y. Y así vas formando la, la parte en I, la parte en J, la parte en K del vector función. Es muy buena, sabiendo operar en las reglas de operación de la matriz, obtengo el vector perfecto. El vector rotacional es otro vector diferente de V. ¿Listo? Muy importante también, profesor. Sí, muy importante. El rotacional tienes un campo vectorial y sale otro campo vectorial. ¿Por qué sale otro campo vectorial? Las componentes que salen de aquí siguen siendo funciones de x, y, z. Cada componente que sale de aquí es una función escalar. Como cada componente de v era una función escalar o es una función escalar.
V es una función, un campo vectorial o una función. Que un error es lo que estaba diciendo. V es una función vectorial, rotacional de B es una función vectorial. V es un campo vectorial, rotacional de B es un campo vectorial. Las componentes de V son las componentes de V son ¿qué? Funciones escalares. Las componentes de rotacional son funciones escalares de X, Y, Z. Listo. Está bien todo. Ah, un error de una palabra hebreo cometido, pero disculpe. Un error verbal de una palabra puesta por otra. No, no. Perfecto. Son campos vectoriales, sus componentes son campos escalares. Ahí parto de un campo vectorial y me sale otro campo vectorial. Profesor, y de V podría saber, todo campo viene de, puedo hallar la función de donde viene aplicándole eh, el ¿qué? Gradiente, porque el gradiente lo convierte a la función escalar en vectorial. Y ya, entonces, si tengo una función escalar, la convierto, hallo, no la convierto, sino hallo su función vectorial, su campo, ¿no? Sí, sí, sí. Hallo, el gradiente siempre me permite hallar teniendo una función escalar, hallar una función vectorial. Pero yo te estoy preguntando, si tengo la función vectorial, ¿podría hallar de qué función escalar viene como a partir de la gradiente? Interesante. Seguro que sí. Listo. Tienes esto que son estos. Entonces me estás diciendo que teniendo esos tres quieres saber el valor de f. Seguro que sí. Seguro que sí. Te estás metiendo, ¿no? Análisis matemático, ecuación diferencial, ¿no? Probablemente. Listo. Para partir del campo, del campo vectorial, hallar la función escalar de la que se deriva a través del gradiente. Claro, más fácil es hallar el gradiente de una función escalar, hallar el campo vectorial, ¿no? O sea, la función vectorial. Pero al revés, tengo el campo vectorial y quiero hallar la función escalar de la que deriva por gradiente. ¿Puedo hacerlo rápido? Sí, déjalo ahí por ahora. Ya hicimos qué, ya hicimos divergente y rotacional, que son a partir de un campo vectorial, o sea, una función vectorial de x, y, z. Y a veces puede meterse también el t. A veces puede meterse también el t. Listo. El divergente es una función escalar, el rotacional es una función vectorial. Además es un campo vectorial. Una función vectorial llega a ser campo cuando las variables escalares implicadas son x y z. Sí, se puede. Sí. Este es el resumen de análisis vectorial, un curso completo, que es muy, no, que no se han hecho muchísimas cosas muy importantes. Pero esto está dentro de un curso. Listo. Vamos a sistemas equivalentes de fuerzas, otro mundo ya más físico, y de ahí equilibrio. Esto es nuestro prerequisito. Listo. Vamos a esos dos bloques. Sistemas de fuerzas equivalentes y equilibrio. Los dos últimos bloques de esto que lo constituimos en un curso. Todo esto, sistema de fuerzas equivalentes, equilibrio y además nuestro previo antes de haber comenzado coordenalización, hemos incluido incluimos como curso el tema de mecánica fundamental y mecánica analítica. BBB, ¿qué son mecánica fundamental y mecánica analítica? Muy bien, compañero. Hemos terminado el video K14. Muchísimas gracias a todos ustedes No, estos videos, 14 videos, 15 con el 12B, ¿no? Eh, da, yo por años, para hacer cursos tenía que invitarlos ir a ver cada quien los prerequisitos en álgebra vectorial. Suchi los desarrollaba a veces es tan grande, ponerlo en el repaso de matemáticas para mecánica de fluidos, me amplía tanto ese repaso, horas de curso.
que se los deja para que lo estudien, siendo tan delicado y de repente necesita apoyos, ¿no? Por eso este video, este conjunto de videos lo hemos grabado con la mejor intención de creer que podríamos darte unos aportes, ¿no? Unos aportes trascendentes para que domines esto. Hemos querido aportar en la endogenización. Muchas gracias por estar. Pasamos ya no al quinceavo video, sino al video uno de sistema de fuerzas equivalentes. Pasamos al video uno de sistema de fuerzas equivalentes. ¿Listo? Listo. Y si estamos ya por otro lado, estamos en el curso de mecánica, mecánica racional, esto se usará en muchas cosas. Y si estamos en mecánica de fluidos, esto se usará en muchas cosas. ¿Listo? Lo apunto ahora para el curso previo al mecánica racional. Mecánica analítica le llaman, pero es mecánica fundamental, mecánica analítica, álgebra vectorial, análisis vectorial, sistema de fuerzas, ¿no? Equivalentes y equilibrio. Te he dado coordinalización, lo mejor de un esfuerzo, coordinalización, álgebra vectorial y análisis vectorial. Hay libros, estos son disciplinas y cursos completos en sí mismos. Muchas gracias. No, no, no. A los estudiantes oficiales, ¿no? En mi universidad, en Mater, pero a los estudiantes del mundo que estudian ayudados, voluntariosamente ayudados por este video, con voluntad propia. Muchas gracias por haber compartido. Ya, ahí. Nos vemos en el primer video de sistema de fuerzas equivalentes. Hemos terminado este bloque, este conjunto de videos. Gracias, hasta luego, chao.